TED Leaders Talks del SDI 25 MX, el evento que transforma la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica, es traído a ti por SDI 25 MX, transformando la industria de TI. Cecilia Frontera, especialista en inteligencia artificial y tecnología educativa, magíster en inteligencia artificial con mención honorífica summa cum laude por la Andragogy Autonomous University, con amplia experiencia docente de posgrado en Latinoamérica. Ha liderado proyectos educativos y tecnológicos relacionados con el metaverso y la inteligencia artificial, reconocidos con premios y menciones. Ha ocupado cargos como rector de la Northern International University en Argentina, especialista en inteligencia artificial y tecnología educativa en CGCE Calidad Educativa en Perú, y es columnista en Infobae, Open Webinars y FinGurú. Buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos y compartir con ustedes la siguiente conferencia que espero que sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta presentación, titulada Del dato a la disrupción, inteligencia artificial como motor de innovación empresarial, básicamente lo que hace es invitarnos a comprender cómo la inteligencia artificial transforma la industria tecnológica y el service desk, identificar herramientas clave y caso de usos reales, inspirar a las empresas a pasar de la automatización básica a la innovación disruptiva. Es por ello que me gustaría comenzar con una frase de mi autoría, ya que considero que los datos son el nuevo petróleo, pero la inteligencia artificial es la refinería que lo convierte en disrupción. En este marco, me gustaría que pudiéramos comenzar con este contexto empresarial actual que estamos vivenciando a nivel latinoamericano. Las empresas saben que la inteligencia artificial realmente es el motor que está transformando la manera en la que se agrega valor a todos los procesos empresariales. Fíjense que aquí estamos viendo en pantalla que un reporte de Gartner y ADC nos dice que más del 80% de las empresas invierten en inteligencia artificial, pero solo el 15% logra un impacto real. Entonces vemos cómo esta brecha entre la adopción y el impacto nos invita a repensar qué está sucediendo con la información y los datos que nosotros tenemos a disposición. Porque en realidad, dentro del Service Desk, como figura aquí en pantalla, tenemos varios dolores actuales, como son los tiempos de respuestas que se alargan, la alta rotación de personal, los costos operativos crecientes, que implican que nosotros tengamos que tomar decisiones estratégicas y saber en qué momento poder implementar la tecnología de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Y si nosotros hablamos del dato y de la disrupción, cuando nos referimos a los datos crudos, básicamente, hacemos referencias a estos registros que nosotros nos encontramos en las empresas, en cualquier organización, desde registros de ticket hasta métricas de acuerdo del nivel de servicio, el feedback de los clientes. ¿Y cuál es el gran desafío de muchas empresas hoy por hoy? Básicamente, poder completar este proceso que nosotros vemos aquí en pantalla. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos con los datos para luego que esos datos se transformen en información, viren hacia el conocimiento y finalmente se transformen en una innovación.
¿Cuál es la diferencia de todas estas partes del proceso? Que si hablamos de datos, los datos son estas piezas aisladas de las cuales nosotros disponemos, como por ejemplo que un ticket tardó 12 horas en resolverse. Luego, la información básicamente consiste en organizar esos datos y presentarlos dentro de un contexto. Esa información, cuando es contextualizada, pasa a formar parte del conocimiento, que es cuando nosotros alcanzamos a poder interpretar esa información y tratar de buscar una solución a una problemática real de nuestra organización. La innovación, ¿cuándo ocurre? Cuando yo con todo ese conocimiento lo uso para precisamente utilizar la inteligencia artificial y ver cómo poder optimizar algún proceso que tenga algún punto de dolor y yo necesite resolverlo. ¿Cuál es el mensaje clave aquí? Que la inteligencia artificial no reemplaza al humano, sino que amplifica su capacidad. Ya luego vamos a debatir un poquito acerca de los temores que tienen muchos empleados y muchas personas en general de que la inteligencia artificial reemplace su rol, reemplace al ser humano. En realidad lo que hace la inteligencia artificial, como toda tecnología, cuando es bien implementada, es poder, en este caso del Servidesk, automatizar ciertas tareas, optimizar ciertos procesos, pero lo que nos distingue de las máquinas a los seres humanos, precisamente, son las habilidades blandas, porque la negociación, el liderazgo, la influencia social, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la creatividad, eso que sepamos por lo pronto una máquina no lo puede lograr. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser esa herramienta que complemente la labor del ser humano dentro de esta área. Y si nosotros nos referimos a aquellas áreas de impacto de la inteligencia artificial en Servidesk, nos vamos a encontrar con automatización de tickets, con chatbots y asistentes virtuales, análisis predictivo y optimización de recursos. Si hacemos referencia a la automatización de tickets, la inteligencia artificial lo que nos permite básicamente es poder clasificar, priorizar y enrutar automáticamente los tickets entrantes. Entonces, esto evita que las personas pierdan su tiempo en tareas repetitivas y que se puedan dedicar a asuntos o temas un poco más complejos. Tenemos herramientas como Servidesk, por ejemplo, ServiNow, que luego después vamos a ahondar en esta herramienta, que utiliza inteligencia artificial para generar el auto-tagging, reduciendo los errores humanos y acelerando la resolución de determinadas problemáticas. Si nosotros hacemos referencia a los chatbots y asistentes virtuales, que realmente son una maravilla y se utilizan no solamente en el área empresarial, sino muchas instituciones educativas los están empleando. ¿Por qué? Porque tienen omnipresencia, están disponibles las 24 horas, los 7 días a la semana, optimizando ciertos procesos, reduciendo el tiempo de respuesta, porque algo que tenemos que ser conscientes también es que hoy los clientes quieren todo ya, todo muy rápido, respuestas que me las den cuando quiero, en el momento que deseo. Entonces, los chatbots y asistentes virtuales son herramientas que nos facilitan ese proceso. Luego, análisis predictivo. Una de las grandes potencialidades que tiene la inteligencia artificial es que nos permite resolver problemas que ya existen, pero también anticiparnos a otros. En este sentido, es importante detenernos en que hay herramientas, por ejemplo, como Splunk AI o Big Panda, que permiten realizar este análisis predictivo. Ya luego vamos a ahondar en algunas herramientas que son muy interesantes para que ustedes tengan a disposición. Y todo esto que nosotros estamos abordando básicamente da cuenta de la optimización de recursos. Es interesante esta estadística que nos brinda este reporte de Deloitte de este año, citado por Enjoy, que afirma que la inteligencia artificial en Servidesk ha reducido
el tiempo promedio de resolución de tickets en un 62% y recortados los costos de soporte de primer nivel hasta en un 30%. Entonces vemos de esta forma cómo una herramienta bien implementada nos permite optimizar realmente todos los recursos que nosotros podemos tener a disposición. La inteligencia artificial no es solo una herramienta de eficiencia, sino que realmente es un acelerador de transformación digital. Como toda herramienta, ya luego vamos a ver, así como tiene potencialidades, también tiene ciertos desafíos que es pertinente que los abordemos, porque muchos ven a la inteligencia artificial como la panacea. No es lo mejor, tampoco es lo peor, como toda herramienta tiene sus pros y sus contras, y lo importante aquí es que nosotros nos detengamos a pensar en qué momento o en qué área de mi empresa necesito automatizar ciertos procesos o qué tipo de aplicaciones o herramientas, recursos necesito yo para precisamente poder ver luego reflejado en esta optimización de recursos. En este marco, si nosotros vemos algunos ejemplos de empresas líderes que utilizan esta herramienta, a grosso modo, porque por un tema de tiempo no vamos a poder abordar miles de ejemplos que realmente existen en el mercado, tenemos a IBM que utiliza su plataforma Watson con capacidades de inteligencia artificial para operaciones de tecnología, donde en tiempo real analiza los datos de sistemas, de redes y de aplicaciones y nos permite la predicción de incidentes. ServiceNow más inteligencia artificial lo que hace básicamente es automatizar inteligentemente nuestros sistemas. Microsoft Copilot y Azure realmente hay casos de empresas que luego vamos a ver que le permiten un soporte proactivo y análisis de tickets. ¿Esto qué hace? Básicamente, como vimos anteriormente, que se puedan optimizar los recursos y que las personas realmente puedan enfocarse en tareas complejas. Hay muchas veces clientes que realmente necesitan hablar con una persona, no quieren hablar con una máquina. Y esto va a depender también de la urgencia y de la incidencia que deba resolverse. Por eso siempre es fundamental el rol humano. No hay que dejar todo en manos de las máquinas porque también, como dije anteriormente, las máquinas tienen alucinaciones, pueden cometer errores, tienen fallas, ya vamos a ver que en algunos casos tienen sesgos. Entonces, ¿cómo combatimos eso? Se puede combatir en algún punto con algunas cuestiones técnicas, pero siempre es fundamental la presencia de las personas. Y luego tenemos a WePath y RPA que permite la reducción de tareas repetitivas en Servidesk. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante de todo esto, porque básicamente en esta área la inteligencia artificial lo que hace es resumir historiales de ticket, sugerir soluciones basadas en casos previos, recomendar la mejor acción para los agentes humanos, es decir, es muy importante todo lo que nosotros podemos lograr con esta herramienta. En este marco, quiero que nosotros abordemos algunas estadísticas de impacto. Según McKinsey, Deloitte y Gartner, fíjense que a nivel latinoamericano las empresas reducen costos operativos de hasta un 30% con inteligencia artificial en Servidesk. Y quienes utilizan chatbots y procesamiento de lenguaje natural disminuyen el tiempo de resolución entre un 40 a un 60%, porque básicamente estos sistemas formados por algoritmos se van entrenando en base a la interacción que van teniendo con las personas. Y muchos de estos sistemas, lo interesante que tienen es que siempre se encuentran como en un modo beta que se están actualizando. El aprendizaje automático, las redes neuronales de aprendizaje, lo que hacen básicamente es ir potenciando sus capacidades a través del entrenamiento que tienen y por eso vemos también estas estadísticas que son tan importantes. Y algo muy interesante que tiene que ver con el tema de la satisfacción
del cliente. Cuando nosotros utilizamos soporte predictivo en algunas empresas, nos encontramos con esta sigla NPS, que es Net Promoter Score, que es un indicador de la satisfacción del cliente y su lealtad. Cuando las empresas utilizan inteligencia artificial en soporte predictivo, es decir, anticipándose a posibles fallos que nosotros tenemos, ¿qué pasa? Se aumenta la satisfacción del cliente. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que ser eficientes, tenemos que tratar de que el cliente se sienta conforme y a gusto también con el servicio que nosotros brindamos. Bueno, muy bien, ahí veo que hay gente que está saludando, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos los que se van sumando. Ahí estoy con la pantalla, pero bueno, ya luego ustedes van a poder realizar algunos comentarios y vamos a poder debatir. También si ustedes tienen experiencias que quieran comentar, son bienvenidas porque bueno, pueden potenciar un poquito todo lo que nosotros estamos abordando aquí en la charla. Algunas herramientas de inteligencia artificial más utilizadas en el sector tecnológico. Y aquí también sería interesante, bueno, y les pregunto, aprovecho para consultarles desde dónde nos están acompañando, qué cargo tienen, por qué les interesa esta charla también, si han asistido ayer al evento, todo eso suma porque cada una de las conferencias que se han impartido, más allá de aportar valor, van complementando lo que se va viendo y que es el corazón del evento, ¿verdad? Herramientas más utilizadas de inteligencia artificial en el sector tecnológico. Bueno, tenemos ChatGPT y Azure OpenAI, que como vimos permite un soporte conversacional, básicamente porque con los datos que nosotros tenemos, OpenAI a través de Azure lo que hace es permitir crear interfaces conversacionales con ChatGPT para personalizar consultas, para el soporte técnico o para asistencia de plataformas de autoservicio. Jasper y Cloud son dos herramientas muy utilizadas para la generación de documentos dentro del sector empresarial. Y después volvemos a mencionar el caso de WePass, que tiene que ver con la automatización robótica de procesos. Hay algunas empresas, sobre todo la del sector salud, que suelen utilizar esta herramienta y realmente hay reportes de que han aumentado realmente la satisfacción de los clientes porque básicamente se reduce mucho el tiempo de las horas de trabajo de los humanos a través de esta herramienta. Y Zendesk AI, que en algún momento la mencionamos también, nos permite el análisis de tickets y respuestas inteligentes. Muchos de ustedes, o posiblemente algunos de ustedes, hayan utilizado Power BI con inteligencia artificial integrada, que básicamente lo que nos permite es desarrollar dashboards predictivos y algo interesante para poder analizar datos en tiempo real y optimizar procesos. Zendesk AI y Freshdesk AI, además de analizar los tickets y las respuestas inteligentes, lo que desarrollan también, y es muy interesante lo que utilizan, es el análisis de sentimientos y las respuestas automatizadas para mejorar la eficiencia del soporte técnico. Hay muchas métricas ahora que se basan en inteligencia artificial. El análisis de sentimientos es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver en esta interacción entre el usuario o entre el cliente cómo se siente, qué tipo de palabras utiliza, el tono que emplea también. Y todo eso nos permite a nosotros tomar decisiones basadas en datos, pero decisiones informadas, a eso me refiero. Y esa es una de las grandes potencialidades que nos permite esta herramienta. Muy bien, vamos a seguir avanzando. No sé si Ale hay algún mensajito, algún comentario por aquí. Ah, están saludando. Muy bien. Desde México. Excelente, muchísimas gracias. Está silenciada, Ale. Ah, ahí Sí, está. discúlpame, justo te decía que te saludan desde la Ciudad de México y hay por ahí una pregunta, pero si gustas la revisamos al finalizar la sesión. Excelente, excelente, Ale. Seguimos avanzando. Les consulto a los asistentes que están aquí si algunos de ustedes han utilizado alguna de estas herramientas, si tienen alguna experiencia
que nos quisieran comentar al respecto? Ahí yo en un minutito, ahí vamos a ir viendo si hay algún comentario o alguna experiencia que ustedes quieran compartir sin problema y vamos a ir avanzando. Acá quiero compartir con ustedes algunos casos prácticos, inspiradores de empresas líderes del mercado que han utilizado, o siguen utilizando, mejor dicho, inteligencia artificial en sus procesos operativos. Por un lado tenemos a Vodafone, que es una de las principales empresas de telecomunicaciones a nivel mundial, es una empresa líder que utiliza soluciones de inteligencia artificial en su Service Desk. Básicamente, Vodafone se centra con respecto al uso de esta tecnología en soporte conversacional automatizado, en la priorización inteligente de tickets y en el aprendizaje continuo. Como bien comentábamos anteriormente, algunos tipos de inteligencia artificial lo que hacen básicamente es entrenarse e ir aprendiendo. Por ende, esto sirve para poder mejorar lo que el cliente necesita, ¿no? Su experiencia. Vodafone redujo un 68% los tiempos de atención inicial con inteligencia artificial en su Service Desk. Básicamente porque aquellas tareas complejas se destinaban directamente a una persona, a que el cliente hablara con la persona directamente. Pero aquellas incidencias, si se quiere, de primer nivel, eran totalmente automatizadas. DHL, hablamos de una empresa líder también en lo que es logística, implementa inteligencia artificial para predecir fallas en sistemas críticos, evitando interrupciones logísticas. Y el Banco Santander, este caso del Banco Santander es realmente muy impactante. ¿Por qué? Porque implementó chatbots con inteligencia artificial en sus canales digitales, aplicación, redes sociales, página web, logrando más de 1 millón de consultas atendidas mensualmente. Vemos de esta forma cómo, y esto lo vamos a ver en un momentito, de manera simple, a través de pruebas pilotos, estas empresas han ido escalando y viendo los resultados obtenidos para luego llevar esto a otro nivel. ¿Qué es la idea? Nosotros inicialmente tenemos que empezar de lo más simple a lo más complejo, con pruebas pilotos en algunos sectores de la empresa para ver cómo funciona y luego ir escalando. Estos son solo algunos de los casos prácticos inspiradores que dan cuenta de que la tecnología empleada con una finalidad, es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son los puntos de dolor de nuestra empresa, el uso ético, y ya vamos a hablar de eso que es sumamente importante, de esta herramienta, y venciendo un poquito también la resistencia cultural, que es algo con lo que nos encontramos y sobre lo que vamos a hablar también, realmente podemos obtener grandes resultados. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que nosotros nos encontramos realmente con el uso de la inteligencia artificial? En cuanto a los desafíos, tenemos la ética, algo que es fundamental y que lo encontramos en todos lados, no solamente en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, en general, en la sociedad toda, porque muchas veces el foco está puesto en la inteligencia artificial, pero no en los valores de los seres humanos. Y detrás de una máquina siempre hay un humano programando eso. Hay veces cuando me preguntan qué va a ser de la humanidad y qué creo yo, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, y eso va a depender del poder que nosotros le demos. Y a veces el foco no se pone en los seres humanos, sino en la tecnología. Pero en realidad creo que hay que virar un poquito esa mirada, porque la ética, el uso ético se lo tenemos que dar nosotros. Y eso es lo que a veces falla un poco, ¿no? Esta mirada, porque como ven aquí en pantalla, y me parece muy importante esto, la disrupción no solo es tecnológica, sino que es cultural. Y vemos una resistencia muy grande, no solo en las empresas, sino en las escuelas, en general, con respecto al uso de la tecnología. Es cierto también que estamos hablando de un cambio de paradigma muy grande. ¿Esto qué implica?
cambios radicales en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de utilizar esta herramienta, que es transversal e impacta en todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, como hablamos de un cambio de paradigma, para que este cambio realmente se haga efectivo, tendría que llevar muchísimos años. Estamos hablando de más de 30 años para que las personas realmente puedan adaptarse y puedan vencer un poquito esta resistencia cultural al uso de esta herramienta. Pero también es importante analizar por qué se da esa resistencia. Cuando nosotros no conocemos algo nos da miedo, entonces es lógico que muchas personas que han sido formadas bajo otros paradigmas u otras tendencias, es normal que se sientan así, o que muchas veces piensan, ¿de qué manera poder trabajar de una forma diferente? Si yo tengo un empleado que hace 20 años está trabajando en mi empresa y nunca utilizó inteligencia artificial y de un día para el otro le pedimos que se capacite, obviamente que va a ser un shock para esa persona. Sobre todo cuando hablamos de personas ya grandes que tienen tal vez otra concepción de lo que es innovar o que la innovación en su momento tenía que ver con otras cosas. Hay que aceptarlo. No todas las personas asimilan de la misma forma los cambios. Esto tiene que ver también con cómo es el ser humano y eso está bien. Entonces, no hay que juzgar. Sí hay que tratar de comprender, solo que es importante también que las empresas, hablando de la resistencia cultural como uno de los desafíos, capaciten a los empleados, que puedan dar cuenta de estas potencialidades que tiene y que va a haber una reconfiguración de roles en muchas áreas de las empresas, como pasa también con las instituciones educativas. Yo no creo que la inteligencia artificial reemplace al ser humano. ¿Puede reemplazar determinados puestos laborales? Sí, y de hecho lo vemos en muchísimas empresas donde actualmente trabaja el humano y la máquina, donde hay cobots, donde hay bots, donde hay brazos robóticos, donde, bueno, es impresionante lo que nosotros nos podemos encontrar hoy por hoy. Por eso va a haber una reconfiguración de roles. ¿Cuáles van a ser esos roles donde el ser humano tal vez deje de ser imprescindible? Y todo lo que tiene que ver con tareas automatizadas y repetitivas, que es lo que estuvimos viendo desde el comienzo de la sesión. Habrá que ver dónde esa persona puede aportar valor. Si ya no aporta valor en esa tarea repetitiva que realizaba, bueno, seguramente podrá aportarlo en otra área. Pero esto también requiere un cambio muy abrupto de la cultura también de las empresas, donde a veces por ahí prefieren, bueno, compro un brazo robótico o un bot o un robot humanoide que me resuelva la vida. ¿Por qué? Porque el robot no se cansa, no se enferma, no falta, puede tener algunas fallas, pero eso se resuelve. Es decir, es muy complejo todo lo que estamos viviendo. Y los avances de la tecnología son muy abruptos también. Entonces, esto es el día a día y tenemos que adaptarnos a esto. Esta resistencia cultural ralentiza un poco estos procesos, es entendible, pero bueno, también nos tenemos que adaptar para no quedarnos. La ética y los sesgos. Estos sistemas informáticos que son entrenados con determinada información, cuando contienen ciertos sesgos, esto puede promover ciertas desigualdades, por ejemplo, dentro de una empresa para asignar un rol o para determinadas cuestiones. ¿Qué es importante acá? La transparencia, saber, bueno, cómo están entrenados estos sistemas, con qué información, realizar auditorías periódicas. Todo esto es importante, porque no sucede solo en las empresas, en todos lados hay mucho sesgo de mucha información que uno encuentra. Y tenemos que estar atentos a eso para no perpetuar las desigualdades y que todas las personas puedan tener las mismas posibilidades. La ciberseguridad, es importante tener sistemas robustos para no estar vulnerables a posibles ataques que puedan llegar a darse, porque las empresas manejan mucha información sensible también, desde los empleados, desde transacciones que se realizan y demás. En cuanto a las oportunidades, la hiperpersonalización. La hiperpersonalización, que hace referencia a que estos sistemas se anticipan muchas veces a las necesidades que tienen los clientes o los consumidores.
Entonces, parece que el cliente está feliz porque dice, esta empresa o esta marca adivina lo que necesito, lo que quiero. Y esta cuestión tan masiva del consumo que tiene que ver con la globalización, también con todo este cambio cultural que nosotros estamos vivenciando, nos tiene que llevar a reflexionar, ¿verdad? Bueno, cómo estamos avanzando, cómo utilizamos también la tecnología para acercarnos a nuestros usuarios, a nuestros clientes, en qué se puede mejorar, pero sin perder esta calidez o esta cuota humana que nos debería caracterizar, ¿no? Eso es muy importante también. Después el tema de la proactividad que nosotros estuvimos viendo. Todos estos sistemas lo que hacen básicamente es convertirse en sistemas proactivos. ¿Por qué? Porque automatizan tareas, porque optimizan recursos, optimizan tiempo, la reducción de costos y sobre todo la innovación continua. Innovar básicamente tiene que ver con esto, la implementación de una herramienta que me permita lograr mis objetivos, acercarme a mis usuarios y a mis clientes, pero potenciando ambos tipos de competencias o habilidades. Las habilidades duras, que son las habilidades meramente técnicas, y las habilidades blandas, esto que comentábamos, la negociación, la empatía, el buen trato con el cliente, que eso no se pierda. No hay que deshumanizar la empresa. Eso es fundamental. Parece que en tiempos de tanta pantalla y de tanta influencia de la tecnología nos olvidamos un poco de lo esencial, y lo esencial somos nosotros. Lo esencial es el ser humano. El ser humano siempre va a ser el capital más importante de una empresa. Las máquinas son importantes, pueden generar recursos, yo entiendo todo eso, pero en realidad son los seres humanos los que marcamos la diferencia en cualquier tipo de organización, sea una empresa, una institución educativa, un emprendimiento y demás. Ahora bien, veo que están escribiendo, ya luego vamos a leer algunas cosas, no sé también si hay algún comentario o alguna experiencia que ustedes hayan tenido con todo esto que nosotros estamos comentando. Si nosotros quisiéramos adoptar la inteligencia artificial en una estrategia en 3 pasos, es fundamental básicamente identificar casos de uso, es decir, determinar las aplicaciones específicas para la inteligencia artificial en la automatización, la predicción y el soporte. ¿Qué es lo que yo necesito? Y en base a esto es importante, diría que es fundamental desarrollar determinadas acciones clave como el mapeo de los procesos que yo necesito, porque no todas las empresas van a tener las mismas necesidades, evaluar el impacto y priorizar sobre todo, para luego escalar al segundo paso, que es la implementación de proyectos pilotos, es decir, realizar pruebas rápidas con métricas claras para evaluar el impacto y tener una noción de en qué otra área de la empresa podría implementarse este proyecto piloto, qué es lo que ha salido bien, qué es lo que se podría mejorar. Y el último paso, poder escalar con gobernanza, es decir, expandir esta adopción de inteligencia artificial a toda la empresa, pero de una manera ética, gestionando los datos, estableciendo documentos que den cuenta del uso que se le va a dar a la inteligencia artificial dentro de la empresa, establecer auditorías, cómo estos sistemas están entrenados. La transparencia ante todas las cosas también es muy, muy importante. En este marco, como les digo, es fundamental poder capacitarse. Hay muchas empresas que están capacitando a sus empleados en distintas áreas porque la innovación, podemos innovar con o sin tecnología, pero en las empresas la innovación básicamente es tecnológica. Entonces, tenemos que comenzar a adaptarnos a esta transformación digital, a que la inteligencia artificial, como toda herramienta, puede ser un catalizador de esta innovación, pero eso va a depender de que dejemos un poco esta resistencia cultural, este miedo que tenemos, que en realidad, ¿qué es lo que va a suceder? Lo vamos a ir viendo con el tiempo. Es cierto que ya en muchos lugares del mundo están comenzando a automatizarse muchos procesos utilizando robots humanoides, cobots. El trabajo hombre-máquina se está viendo mucho.
sobre todo en Norteamérica. Pero eso mismo en algún momento va a comenzar a pasar en nuestros países también. Si bien nuestros países están tal vez no tan avanzados, pero va a llegar un momento en que creo que eso va a ser una necesidad. El ser humano va a reconfigurar sus roles de acuerdo al lugar que ocupe dentro de una empresa, pero es importante que nos ayornemos a esto. El miedo debería irse si soy un empleado que es competente, que busco actualizarme y que es necesario aparte, porque esta reconfiguración de los roles tiene que ver con no solamente con lo que nosotros aprendemos y podemos dar, sino con esta interacción hombre-máquina que en algún momento va a ser más frecuente de lo que nosotros pensamos. Bueno, veo que acá hay unas, bueno, ya vamos a ir viendo, no sé si son comentarios. Son Em, preguntas, Ceci. bueno, buenísimo, buenísimo, Ale. Ahí ya estamos terminando y ya vamos a responder las preguntas que tienen. Muchísimas gracias a todos los colegas. No sé si son todos de México o hay de algún otro lugar también. Cualquier cosa ahora ya nos van a ir diciendo. Entonces, para ir finalizando, la inteligencia artificial no vino a reemplazar al talento humano, sino a liberarlo para que éste sea más creativo, más estratégico y más disruptivo. El futuro de la innovación empieza con los datos que hoy decidamos transformar. Por eso yo cierro con esta pregunta que me gustaría que respondan y ahí ya vamos a comenzar el debate. ¿Están listos para pasar del dato a la disrupción? Creo que esta frase, que también es de mi autoría, refleja mucho el corazón de lo que ha sido esta exposición. Como les digo, la inteligencia artificial tiene que ser un complemento de nuestra labor, pero para eso es fundamental que nosotros nos formemos en todas estas cuestiones que son fundamentales. No es el futuro, ya es el presente. El futuro también creo que va a estar dado y van a venir con él también la formación de nuevas competencias y de nuevas habilidades. Aquí comparto con ustedes, bueno, las referencias bibliográficas de los reportes y los estudios de Deloitte, de Gartner, IDC, McKinsey, que he tomado como referencia para realizar esas estadísticas. Les agradezco muchísimo. Ahora ya vamos a abrir el espacio de preguntas, respuestas, comentarios, debate. Agradecida a las organizadoras, a las chicas de BP Gurú por esta oportunidad, porque realmente creo que estos espacios son fundamentales para que nosotros podamos compartir experiencias y brindar un panorama también de lo que está sucediendo a nivel latinoamericano y en el mundo con el auge de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Excelente, Ceci. Muchísimas gracias por tu participación. Sin duda nos acabas de dar información muy relevante para todas las organizaciones que estamos pues empezando, ¿no? Ya, o ya llevamos un camino trazado en la IA y para profesionistas que están de alguna manera abrumados, ¿no? Con esta ola de inteligencia artificial que pues está cambiando todos los días. Justo tenemos una pregunta de Gustavo Contreras y nos dice, ¿crees que la inteligencia artificial es una oportunidad para reingresar al mercado laboral para personas de 60 años, por ejemplo? Ay, a ver, Ale, si me podés repetir porque, ay, justo se me cortó. No te A preocupes, ver, va de nuevo ay, la pregunta. Gustavo Contreras nos dice, ¿crees que la inteligencia artificial es una oportunidad para reingresar al mercado laboral para personas de 60 años, por ejemplo? yo creo que sí, qué interesante esta pregunta. Yo creo que sí, lo que pasa es que también hay que ver qué sucede, esto que comentábamos, ¿no? Con las personas adultas que tal vez se formaron también en otro momento, que tienen que reinventarse y readaptarse también a todos estos cambios de los que nosotros estamos hablando, ¿no? Yo les decía, no es fácil reinventarse, tener que capacitarse, pero es algo que es importante porque, bueno, la constante aquí es el cambio en toda organización, en toda institución, y para eso tenemos que estar preparados. Una persona tal vez de esa edad, ya con cierta experiencia, seguramente va a poder aportar mucho a la empresa y combinando eso con el uso de la tecnología, yo creo que serían imparables.
Muchas gracias, Ceci. Una pregunta relacionada. ¿Qué recomendaciones harías a empresas tradicionales cuyos altos mandos expresan resistencia para adoptar la IA? Bueno, acá habría que cambiar la mentalidad de los altos mandos, porque es muy importante esto que están preguntando ahí, están comentando, porque a veces la resistencia a veces viene de parte de los empleados, pero también de los altos mandos. ¿Y qué hacemos cuando la cabeza de la organización no contempla algo que ya es un hecho? Entonces, si tenemos ese pensamiento tal vez más tradicional, ¿cómo esa empresa podría innovar? Pregunto, ¿no? Es como, dejo como esta pregunta abierta. Es difícil. Por eso, lo que yo llamo la flexibilidad cognitiva, la apertura mental es fundamental, pero también podemos combinar lo tradicional con lo innovador, sí, pero una cultura netamente tradicionalista no va a propiciar a que se produzca una innovación real con resultados reales y tangibles dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Ceci. Y una pregunta complemento también de Gustavo Contreras. En tu experiencia, ¿qué motiva que una persona se empiece a capacitar? Yo con 60 años he promovido formar a personas de más de 50 años y no todos ven la IA como un tema que los afecte. Sí, qué importante esto. Es que por eso les decía de la complejidad que implica esto, porque en realidad uno puede motivar mucho a las personas, pero va a depender también de lo que la persona desee. Lo que pasa que más allá de lo que desee o le interese, si estamos trabajando en determinadas instituciones donde para poder innovar o trascender o crecer todos, no solamente la empresa, sino nosotros como personas también, es importante que nos formemos. Y a veces no nos formamos en cosas que nos interesen o nos gusten. Es como, bueno, hay que formarse en esto porque es una posibilidad para todos y nos puede traer otras oportunidades. Es cierto que hay personas a las que no les llama la atención la inteligencia artificial y sobre eso uno no puede hacer nada porque esto es muy subjetivo. Podemos tratar de persuadirlos con todo esto que estuvimos hablando en la sesión, pero va a depender de la otra persona y si la otra persona se niega o se cierra, ya mucho no podemos hacer nosotros ahí, porque es la voluntad del ser humano, de la otra persona no depende de nosotros exclusivamente. Totalmente de acuerdo, Ceci. Una pregunta más, en el sentido de que ya todo está automatizado o está tendiendo a automatizarse, ¿cómo entrarán las cuestiones éticas? Bueno, esto es interesante porque hablamos un poquito de que uno de los grandes desafíos tiene que ver con la ética, ¿verdad? Hay empresas que manejan códigos de conducta, códigos de ética, hay determinados manuales, o no sé cómo le dicen allá en México, no sé si utilizan los mismos términos. Por eso el tema de las auditorías es importante, pero de manejar ciertos códigos o ciertas normas también que regulan esto es fundamental. ¿Por qué? Volvemos un poquito esto a lo mismo. Es la persona la que tiene que actuar con ética, ¿verdad? Pero a veces en cuanto a lo legal tenemos muchos vacíos en nuestros países con respecto a estas cuestiones. En Europa están más avanzados. Acá hay muchos vacíos porque recién países como los nuestros están queriendo proponer algunas leyes o algunas normas vinculadas con el uso ético de esta herramienta. Entonces yo creo que en cada una de las organizaciones es importante que se hagan acuerdos o se establezcan pautas o normas de cómo se puede utilizar éticamente esta herramienta. Ahora bien, que existan esos documentos muchas veces no implica que eso se cumpla efectivamente porque volvemos a lo mismo, depende de cómo actúa cada ser humano. Entonces es muy complejo, pero básicamente es esta la situación. Excelente, muchas gracias, Ceci. Y justo hay una pregunta que se parece mucho a la anterior, la hace ahora Sebastián. Nos dice sobre el desarrollo de AI con ética. Mi duda es, Ujú. ¿hay alguna norma o metodología que aseguren que sí se está desarrollando con ética? En realidad, normas así como tales, hay algunas, a ver, hay una norma, por ejemplo, que es la norma ISO 37001, que es una norma internacional, que es un sistema de gestión para la prevención y lucha, por ejemplo,
contra las malas prácticas, si se quiere, más orientada a la corrupción. Pero bueno, eso tiene que ver con la ética, por ejemplo. Pero es importante aquí también esto que yo les decía, poder realizar algunas normativas internas. No hay una única norma, pero eso va a depender también, como les digo, como tenemos ciertos vacíos legales, hay algunas normas o algunos estándares internacionales que tampoco, a ver, para que eso efectivamente se realice en la institución, tiene que haber auditorías, tiene que haber controles que realmente den cuenta de que eso efectivamente está sucediendo. Excelente, muchas gracias, Ceci. Y una última pregunta. ¿En qué debería de capacitarse un profesionista que quiere empezar a utilizar la AI para fortalecer sus competencias? Bien, qué interesante esto. En realidad el panorama de la IA es tan amplio, va a depender específicamente del interés que tenga la persona, de la necesidad que por ahí posea en su empresa. No sé si por ahí la pregunta va orientada más a lo empresarial o en general, porque por ejemplo, ya sea de una o de otra, hay muchas instituciones u organizaciones que de manera gratuita lanzan cursos donde después ofrecen una certificación donde el aporte es mínimo que tiene que hacer la persona, o hay también empresas como BP Gurús que ofrecen certificación y formación con estándares internacionales, muchos cursos, muchas propuestas. Todo va a depender del nivel de conocimiento que tenga la persona. Si empezamos de un nivel básico, es importante, bueno, tratar de buscar qué curso me sirve a mí o qué herramienta necesito para potenciar X área, porque eso puede ser. Eso va a ser muy subjetivo y muy personal dependiendo de la necesidad que tenga la persona. Pero hay muchas universidades e instituciones que realmente brindan capacitaciones que son de calidad y que le permiten al profesional poder formarse. Y muchas empresas de manera interna también capacitan a sus empleados. Esto debería ser así siempre también como para vencer un poquito esto que hablábamos de la resistencia cultural, que está muy presente. Pero a veces, como bien comentaban en una de las preguntas, no viene de los empleados, sino que viene de los altos mandos, entonces ahí el problema creo que es peor. Pero bueno, esas son las situaciones, es la complejidad de lo que vivenciamos en Latinoamérica y en el mundo, y por eso estos espacios, la verdad que yo los valoro mucho, porque son sumamente fructíferos para conocer experiencias, colegas y ver qué es lo que está sucediendo con estadísticas reales, con reportes que ustedes los pueden encontrar, que son de libre acceso. Así que les agradezco muchísimo estas preguntas tan pertinentes, espero que haya sido de utilidad y si alguien quisiera hacer algún comentario, comentarnos su experiencia o alguna cuestión, a disposición y muchísimas gracias por la invitación, Ale. Excelente, Ceci, muchas gracias. Aprovecho para comentar que justamente Cecilia va a estar con nosotros impartiendo un par de cursos que están programados ya para el mes de octubre y para noviembre. Entonces, síganos en nuestras redes sociales para que sepan próximamente cuáles son los cursos que estaremos lanzando para justo apoyar a todos los profesionistas que quieren adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Ceci, tu participación en SDI 25MX. Sin duda es un gusto tenerte por acá con nosotros. Esperamos seguir contando con tu participación en futuros proyectos y pues quiero invitarlos a todos a la siguiente sesión que da inicio en punto de la 1:00 p.m, tiempo de la Ciudad de México. La sesión es Atlassian System of Work, mejores prácticas para la adopción de la AI y la alineación entre la gestión de servicios empresariales y los objetivos de negocio, por Gaspar Aguilar de Atlassian. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Seguimos por aquí. Gracias, adiós, chau, chau. Tech Leaders Talks del SDI 25MX. El evento que transforma la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica es traído a ti por SDI 25MX, transformando la industria de TI.